Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video donde vamos a investigar una historia que ha generado confusión, rumores y titulares alarmantes en Internet. Hoy hablaremos de Paulina Tamayo, una figura fundamental de la música ecuatoriana, y de una supuesta casa abandonada ligada a su nombre. Pero sobre todo, vamos a separar con cuidado los hechos comprobados de las afirmaciones que no tienen sustento oficial. Este no es un video de ficción, es una reconstrucción basada únicamente en información verificable. Paulina Tamayo es conocida en Ecuador como una de las voces más representativas de la música nacional, con una trayectoria que abarca décadas, escenarios multitudinarios y un lugar consolidado en la historia cultural del país. Sin embargo, en los últimos años, su nombre comenzó a circular en Internet asociado a títulos inquietantes que hablan de una casa abandonada, de un supuesto fallecimiento y de un patrimonio oculto. El problema es que muchas de esas afirmaciones se repiten sin fuentes claras. Se amplifican en redes sociales y terminan siendo aceptadas como verdad sin ningún proceso de verificación. Antes de avanzar, es importante dejar algo claro desde el inicio. Hasta el momento de la elaboración de este guión, no existe ninguna fuente oficial, registro público ni comunicado familiar que confirme la muerte de Paulina Tamayo. La artista ecuatoriana sigue siendo una figura viva en la memoria cultural y en los registros formales. Y cualquier afirmación sobre su fallecimiento, si no está respaldada por documentos verificables, debe ser tratada con extrema cautela. Entonces, ¿por qué aparece el concepto de una casa abandonada ligada a su nombre? Aquí es donde comienza la confusión. En distintas plataformas se han difundido imágenes de una vivienda antigua, deteriorada, ubicada en una zona urbana de Ecuador, que algunos usuarios han atribuido sin pruebas a Paulina Tamayo. No existen escrituras públicas, declaraciones notariales ni investigaciones periodísticas serias que confirmen que esa propiedad le pertenezca o le haya pertenecido directamente. Este tipo de narrativa suele construirse a partir de tres elementos peligrosos cuando se combinan: el silencio mediático de una figura que ya no aparece constantemente en televisión, la existencia real de inmuebles abandonados que no tienen propietarios visibles, y la tendencia de Internet a unir puntos sin verificar, creando historias que parecen creíbles pero que no resisten un análisis riguroso. En el caso de Paulina Tamayo, su perfil público ha sido históricamente discreto fuera de los escenarios. No ha sido una artista que exponga su vida privada, sus propiedades o su situación económica en redes sociales. Ese silencio, que para muchos artistas es una forma de protección, termina convirtiéndose en terreno fértil para la especulación. Gracias por ver este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y contando historias con responsabilidad y profundidad. Hablar de una casa abandonada sin documentos oficiales es un riesgo, porque se puede dañar la imagen de una persona real. Por eso, en este primer tramo, no afirmamos que esa casa sea de Paulina Tamayo, ni que esté relacionada con su muerte, porque la muerte misma no está confirmada. Lo que sí podemos afirmar es que existe una narrativa viral que utiliza su nombre para generar impacto emocional y atraer visitas. Y aquí surge la pregunta clave que guía todo este documental. Si Paulina Tamayo no ha fallecido según registros oficiales, ¿por qué tantos contenidos insisten en hablar de su muerte y de un patrimonio oculto? La respuesta no es simple y nos obliga a analizar su trayectoria, su retiro parcial de los medios y la forma en que Internet transforma la ausencia en misterio. En la siguiente parte, vamos a reconstruir de manera cronológica la vida artística de Paulina Tamayo, su ascenso, sus años de mayor exposición pública y el momento exacto en que comienza a desaparecer del foco mediático. Solo entendiendo su historia real podremos comprender por qué surgieron estas versiones y qué hay realmente detrás de ellas.
Para entender por qué el nombre de Paulina Tamayo terminó envuelto en rumores tan extremos, es necesario retroceder varios años y observar su trayectoria con una mirada fría y cronológica. Paulina Tamayo construyó su carrera en una época en la que la fama no dependía de la exposición constante en redes sociales, sino de la presencia en escenarios, festivales y medios tradicionales. Durante décadas, su voz fue sinónimo de música nacional ecuatoriana, con giras continuas y una relación directa con el público que la convirtió en un referente cultural. En sus años de mayor popularidad, su agenda estaba marcada por conciertos, grabaciones y presentaciones institucionales. No era una artista de escándalos, ni de titulares sensacionalistas, sino una figura asociada al trabajo constante y a una imagen pública sobria. Ese perfil, que en su momento fue una fortaleza, se convertiría más adelante en el origen de muchas interpretaciones erróneas. Con el paso del tiempo, el mercado musical cambió. Nuevas generaciones, nuevos formatos y una industria cada vez más digital comenzaron a desplazar a los artistas que no se adaptaban a la lógica de la exposición permanente. Paulina Tamayo, lejos de reinventarse en redes sociales o reality shows, optó por una presencia más selectiva, participando en eventos puntuales y reduciendo su aparición en televisión. Este retiro parcial no ocurrió de manera abrupta ni estuvo acompañado de comunicados oficiales. Simplemente, su nombre empezó a aparecer con menos frecuencia en los titulares, algo completamente normal en artistas con carreras largas. Sin embargo, para el público digital más joven, la ausencia suele interpretarse como algo más que una decisión profesional. Aquí aparece un fenómeno recurrente en Internet. Cuando una figura conocida deja de mostrarse de forma constante, surge la sospecha. Primero se habla de problemas de salud, luego de conflictos personales, y finalmente, sin ningún respaldo, aparecen versiones sobre fallecimientos o tragedias ocultas. En el caso de Paulina Tamayo, esta cadena se activó lentamente. Algunas páginas comenzaron a reutilizar fotografías antiguas, a sacar frases de contexto y a construir narrativas incompletas. Cada publicación añadía un elemento más dramático que la anterior, sin verificar fuentes ni contrastar información. El punto crítico llega cuando estas versiones empiezan a circular fuera de su contexto original. Un titular se replica, luego otro lo copia. Y en poco tiempo, la repetición crea una falsa sensación de verdad. Así es como muchas personas llegan a creer que una artista ha fallecido, aun cuando no existe ningún registro oficial que lo confirme. Paralelamente, comienza a construirse la idea de un patrimonio misterioso. Cuando una figura pública no habla de su economía, algunos asumen que existe algo que ocultar. Se especula con propiedades, cuentas bancarias y herencias, sin tener acceso a documentos reales. Es en este escenario donde aparece la narrativa de la casa abandonada. Una imagen impactante necesita un nombre conocido para volverse viral. Y el nombre de Paulina Tamayo fue utilizado sin pruebas para darle peso emocional a una historia incompleta. Hasta este punto, lo único que podemos afirmar con certeza es que su carrera fue real, sólida y reconocida. Su retiro parcial de los medios también es un hecho comprobable. Todo lo demás, especialmente lo relacionado con su supuesta muerte o con propiedades abandonadas, sigue sin respaldo documental. En la siguiente parte, vamos a analizar con lupa el origen específico del rumor sobre la casa abandonada. ¿De dónde salen las imágenes? ¿Quién las difundió primero y por qué se asociaron a Paulina Tamayo sin pruebas verificables? Ahí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Para comprender cómo nace y se consolida el rumor de la casa abandonada, hay que observar el punto exacto donde la información deja de ser verificable y comienza a transformarse en narrativa sensacionalista. En la mayoría de los casos similares, el origen no es una investigación periodística,
sino una publicación aislada en redes sociales, sin autor identificado ni referencias claras. El caso asociado al nombre de Paulina Tamayo sigue exactamente ese mismo patrón. Las imágenes que circulan muestran una vivienda antigua, con signos visibles de deterioro, paredes descascaradas y una sensación general de abandono. Son fotografías reales, pero el problema no está en la existencia de la casa, sino en la atribución de su propiedad. Ninguna de las publicaciones originales presenta escrituras, registros municipales, catastros ni testimonios legales que vinculen esa propiedad con Paulina Tamayo. Aún así, el relato se construye con frases ambiguas. Se habla de una casa donde supuestamente vivió, de un lugar donde algunos afirman que murió, pero sin fechas, sin documentos y sin voces autorizadas. La repetición de la palabra supuestamente se pierde cuando otros creadores reutilizan el contenido y lo presentan como un hecho. Aquí ocurre un punto clave. Cuando una historia incluye una casa abandonada y una figura famosa, el público tiende a completar los vacíos con imaginación. El abandono se interpreta como tragedia, el silencio como muerte, y la falta de información como encubrimiento. Sin embargo, al revisar bases de datos públicas, archivos de prensa y registros culturales, no aparece ningún informe que confirme que Paulina Tamayo haya fallecido en ese lugar ni en ningún otro. Tampoco existen reportes oficiales de un inmueble abandonado registrado a su nombre que esté vinculado a un hecho trágico. Esta ausencia de evidencia no es un detalle menor, es el núcleo del problema. La confusión se agrava cuando algunos contenidos mezclan historias de otras personas. Casas abandonadas de artistas distintos, fallecimientos reales de figuras no relacionadas y rumores antiguos se fusionan en un solo relato. Con el tiempo, la historia deja de pertenecer a alguien específico y se convierte en un mito digital reutilizable. Otro elemento que alimenta esta narrativa es el concepto del patrimonio oculto. Se sugiere que la casa abandonada sería parte de una fortuna mal gestionada o de un legado olvidado. Pero nuevamente, no hay balances financieros públicos, juicios sucesorios ni declaraciones patrimoniales que respalden esa versión. En realidad, lo que se observa es un fenómeno de deshumanización. La persona real desaparece y queda solo el personaje construido por Internet. Un personaje al que se le asignan tragedias, propiedades y finales dramáticos porque eso genera atención. Es importante decirlo con claridad. Asociar una muerte no confirmada y una casa abandonada a una persona viva o sin verificación oficial no solo es irresponsable, también puede causar daño real. Por eso, hasta este punto, la única conclusión sólida es que la historia de la casa y la muerte pertenece al terreno del rumor, no de los hechos comprobados. En la siguiente parte, vamos a abordar el tema que más preguntas genera. ¿Cuál es realmente el patrimonio neto de Paulina Tamayo según información pública? ¿Qué se puede afirmar con datos y qué definitivamente no se puede sostener? Ahí cerraremos esta investigación con hechos, no con suposiciones. Cuando se habla del patrimonio neto de una figura pública como Paulina Tamayo, es fundamental establecer límites claros entre lo que puede comprobarse y lo que simplemente se especula. A diferencia de empresarios o políticos, los artistas no están obligados a declarar públicamente sus bienes, por lo que gran parte de su situación económica permanece en el ámbito privado. Eso no significa que exista algo oculto, sino que la información disponible es necesariamente parcial. En el caso de Paulina Tamayo, su trayectoria profesional fue extensa y sostenida en el tiempo. Décadas de conciertos, grabaciones y participaciones institucionales le permitieron construir una estabilidad económica coherente con una carrera artística consolidada. Sin embargo, no existen registros públicos que indiquen la posesión de grandes fortunas inmobiliarias ni patrimonios extraordinarios fuera de lo habitual para un artista de su nivel.
Aquí es importante desmontar una idea recurrente. La ausencia de ostentación no es sinónimo de ruina ni de abandono. Muchos artistas de generaciones anteriores optaron por una vida discreta, lejos de lujos visibles, sin necesidad de exhibir propiedades o cuentas bancarias. Respecto a la supuesta casa abandonada, al revisar nuevamente la información disponible, no aparece vinculada legalmente a Paulina Tamayo. No figura a su nombre en catastros públicos conocidos, ni existen documentos que la incluyan como parte de una herencia o de un litigio patrimonial. Esto refuerza la conclusión de que la asociación entre esa vivienda y su patrimonio es una construcción sin base documental. También se ha insinuado que dicha casa sería el reflejo de un final trágico o de un patrimonio perdido. Pero esta narrativa ignora un hecho clave. No hay confirmación oficial de su fallecimiento, por lo tanto no puede existir un proceso sucesorio ni un reparto de bienes asociado a su nombre. Lo que realmente queda al final de esta investigación es una reflexión incómoda sobre la forma en que consumimos historias en Internet. Un artista real, con una carrera legítima y una vida privada reservada, termina convertida en protagonista de un relato oscuro que no le pertenece. La casa abandonada se vuelve un símbolo, no de su vida, sino de cómo el silencio es interpretado como misterio. Paulina Tamayo no es una leyenda urbana ni un caso sin resolver. Es una figura cultural cuya obra sigue teniendo valor, independientemente de que ya no esté constantemente en los medios. Su patrimonio real no está en una casa abandonada, sino en las canciones, los escenarios y la memoria colectiva de su público. Con este cierre, es importante dejar algo claro: no todo lo que circula en Internet merece ser creído, y no toda historia impactante es verdadera. Investigar, contrastar y respetar a las personas reales es la única forma de contar historias que no crucen la línea entre el interés y el daño.